y vamos a conversar con Félix Ucán Salazar. Acompaña el día de hoy el tema del informe de los derechos humanos en el año que transcurrió. Bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias como siempre. Un saludo al auditorio. Hoy vamos a hablar de derechos humanos. Normalmente, José Luis, luego que se rinde el informe ante el Congreso del Estado, el documento ahí queda. Prácticamente nadie lo revisa, nadie analiza a fondo qué es lo que está pasando. Y pues bueno, me tomé la libertad de revisar las 375 páginas que tiene el informe, que es bastante extenso, combinado con lo que dijo en tribuna la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, María Méndez Correa, ante el Pleno de los Diputados locales. Pero bueno, veamos algunos datos que tiene este informe. Lo primero que llama la atención, José Luis, es que la CODEI hace un llamado a transitar juntos el camino hacia la paz. Esto lo contextualiza de acuerdo con los acontecimientos que han estado ocurriendo en Yucatán. Tequit particularmente. Tequit, todo lo que estamos viendo, las agresiones en el puerto, aquí, verbales, casi físicas también. Entonces dice que la justicia social debe ser nuestra meta para que la paz continúe siendo nuestro pilar y nuestro distintivo a nivel nacional, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ante el Congreso del Estado. Las 375 páginas, José Luis, del informe se dividen prácticamente en dos apartados. Uno son las actividades propias de la CODEI, las visitas, los cursos, los talleres que imparte, y otro es un diagnóstico muy interesante sobre la situación de derechos humanos en Yucatán, en la que participaron más de 90 organizaciones de la sociedad civil, instituciones y representantes de la academia. El documento obviamente es extenso, vamos a tocar algunos puntos relevantes de este informe. Lo clásico es hablar de las quejas y recomendaciones realizadas por la CODEI. Comenzamos con el total de solicitudes que se presentaron ante la comisión. Fueron un total de 2019, esto corresponde al informe de 2024. En primer lugar, como siempre ocurre, las solicitudes fueron por asuntos de seguridad pública y procuración de justicia, asuntos administrativos y de libertad de expresión, lo cual llama la atención. En segundo lugar, con 332 asuntos. Atención a grupos de atención prioritaria, asuntos penitenciarios, que también siempre salen en las estadísticas de la CODEI, asuntos laborales, acoso laboral, asuntos de la mujer, reinserción social, violencia escolar, violencia institucional, y en 11º lugar aparecen los asuntos de grupos indígenas y afrodescendientes. Por cierto que la CODEI en el informe hace un llamado a poner un alto o abatir la discriminación que siguen sufriendo los grupos indígenas y particularmente los afrodescendientes que están invisibilizados en Yucatán. Del total de solicitudes que atendió la CODEI, José Luis nos dice que calificaron 245 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, siendo las más recurrentes, como siempre ha ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública con 85, la Fiscalía General del Estado con 46, la Secretaría de Educación aparece en tercer lugar con 24, el Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Mérida, Ayuntamiento de Canacín, Ayuntamiento de Progreso, Ayuntamiento de Tecash, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán y la Secretaría de Salud. Son las quejas más recurrentes que recibió la CODEI en 2024. La CODEI dice que emitió 152 medidas cautelares y precautorias, como le llama ahora a las recomendaciones. Lo que llama la atención es que solo 88 fueron aceptadas. Es decir, las diferentes dependencias del gobierno solo aceptaron el 58% de las recomendaciones. Es por ello que la presidenta invitó a las autoridades a aceptar y cumplir con estas medidas para evitar que se produzcan actos que desencadenen violaciones graves a los derechos humanos en Yucatán. Entre otras acciones realizadas, la CODEI nos dice que visitó las cárceles de los 106 municipios, hizo una supervisión. La comisión reconoce, como dijo públicamente la presidenta de la CODEI, que encontró mejoras en las cárceles públicas de Mérida, Progreso, Canacín, Tizimín, Tecash, Tixpehual, Tixcocop, Tepacán, Valladolid y Suma de Hidalgo, y advierte que encontró condiciones muy deplorables en las cárceles de Izamal, Tixmehuac, Chanxinquín, Río Lagartos, Quinchil, Tzoncahuitl, Tecó, San Abalá y Tachiu. Por eso hizo un llamado a las autoridades a dignificar estos espacios. Obviamente no son los únicos municipios. En la mayoría de los municipios las condiciones de las cárceles son bastante deplorables, y sí habría que hacer ese llamado a todos. Pero bueno, la CODEI nos dice que en 2024 capacitaron a 35.671 personas en actividades como conferencias, cursos, teatro guiñol, mesas, paneles, foros, conversatorios, todos relacionados con el respeto a los derechos humanos.
Obviamente hay muchos más datos, José Luis, pero bueno, hay algunos conceptos que llaman la atención. El apartado de mujeres, por ejemplo, el informe dice que en Yucatán el sistema patriarcal resalta por el crecimiento de la violencia feminicida, situación que gravemente ocurre en todo el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2024, a nivel nacional se recibieron 140.436 llamadas de emergencia, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, de los cuales 674 casos fueron en Yucatán. Es un número muy significativo. Y también llama la atención que Yucatán reportó más de 900 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja y más de 1.000 llamadas relacionadas con incidentes de violencia familiar. Este es un tema, José Luis, que ya se ha abordado en diferentes espacios. La violencia doméstica es un grave problema en Yucatán y estas cifras parecen confirmarlo. Y bueno, aparece frecuentemente también en redes sociales peticiones de mujeres violentadas cuyo violentador está a punto de librar otra vez la cárcel. Es correcto. Y regresar a la misma práctica reiterativa. Lo cual es peligrosísimo porque pues, puede desquitarse con la víctima y ser mucho más grave la agresión. La CODEI manifiesta también su preocupación por la tendencia ascendente en los casos de abuso sexual. En 2021 se reportaron 59 casos, en 2022 aumentó a 78 y en 2023 llegó a 103 casos. Y entre familia, ¿eh? Sí, generalmente es un familiar. Es correcto. Padrastro, etcétera, ¿no? Sí, la CODEI dice que estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas para prevenir y abordar el abuso sexual en Yucatán. En este contexto, la CODEI advierte que somos el segundo estado en México con mayor prevalencia de ciberacoso también, con el 27.9%. Pero bueno, hay muchos más datos, José Luis. Visitaron los cerezos, visitaron los centros de salud, hospitales, hospital psiquiátrico, hace un diagnóstico sobre la situación de la discriminación en Yucatán, la violencia obstétrica. Todavía tenemos mujeres y niños que mueren durante el parto, lo cual es inadmisible, de acuerdo con los avances tecnológicos y la era en la que estamos viviendo. En fin, que hay que ahondar más en lo que dice la Comisión de Derechos Humanos para pues prender los focos de alerta y sobre todo pasar a la acción y pues hacer caso a lo que dice la presidenta de que todos juntos como sociedad de gobierno podemos hacer algo para mejorar el respeto a los derechos humanos en Yucatán. Y ojalá que la CODEI también se dedique a promover sí. No solamente lo investigado, lo acreditado, sino también aquello que signifique riesgo para los derechos humanos en Yucatán. Así es.